lo dijo en la primera hora. 8:35, buenos días a Pablo Arosemena Marrio, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Un saludo cordial para ti y para todos tus seguidores y radioescuchas, a las órdenes. Gracias, ministro. A ver, yo le he titulado esta entrevista La economía en medio del inminente juicio político. Y quiero atar un poquito esto a pedirle a usted, ministro, aunque no maneja usted el frente político, pero es parte del gabinete, una reacción de lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional y lo que va a pasar mañana con el juicio político y cómo esto repercute en la planificación del plan económico del presidente Lasso, ministro. Mira, los últimos 4 o 5 meses han sido de mucha inestabilidad política y a pesar de esa inestabilidad política hemos venido trabajando para dar certezas económicas. Entonces, comenzamos el año bajando impuestos, el ICE, impuestos de consumo especial a decenas de productos de consumo masivo que se venden en decenas de miles de tiendas de barrio. Adicionalmente, bajamos el ICE a las armas y municiones por el problema de seguridad para las empresas de seguridad privada. De 300% el impuesto lo bajamos al 30% y hemos tenido en el primer trimestre de este año la mayor recaudación desde que existe ese impuesto. Asimismo, bajamos el IVA en feriados, seguimos bajando el ISD, que estuvo durante más de una década al 5%, el año pasado al 5 al 4 y recaudamos más. Este año está en 3,75, en julio 3,50 y en diciembre 2%. Adicionalmente, bajamos las tasas turísticas, Ecuador potencia turística y Ecodelta para abaratar los viajes y fortalecer el turismo, y ahora estamos bajando el impuesto a la renta a la clase media. Entonces, te diría que esa inestabilidad política contrasta con las certidumbres económicas del plan económico que estamos llevando adelante. La semana pasada también realizamos el canje de deuda por conservación, no solo el más grande de la historia del Ecuador, sino el más grande de la historia de la humanidad, donde agarramos una deuda de 1.600 millones de dólares y se la canjea por una de 600 millones, con lo cual el país se ahorró 1.000 millones de dólares, y adicionalmente el mundo y Ecuador se juntan para poner 400 millones de dólares para la conservación de la Reserva Hermandad en Galápagos. Entonces, son cosas muy importantes que, de hecho, esta última noticia que te acabo de comentar ha salido en las primeras planas a nivel mundial, desde el New York Times hasta el Granma de Cuba, y es una noticia muy positiva del Ecuador que sin duda contrasta con la inestabilidad política. Entonces, ¿qué hay que hacer desde el manejo de la economía? Seguir trabajando en dar certezas económicas para que la gente tenga el beneficio de esta estrategia de orden fiscal que se va traduciendo en alivio social. Yo he dicho que cuando uno va sembrando orden fiscal, puedes poco a poco ir cosechando alivio social. La política se la dejamos a los políticos, pero no por eso vamos a seguir dando certezas económicas para beneficio de todos los ecuatorianos. Gracias. Ministro Arosemena, en el contexto que usted está diciendo, ¿cómo ingresa esta reforma tributaria que ustedes presentaron el jueves pasado a consideración de la Asamblea Nacional? Mira, la reforma tiene una característica muy positiva, y es que hay una disposición final transitoria donde proponemos que la aplicación sea inmediata. Es decir, la reforma en esencia es aumentar las deducciones para bajar el impuesto a la renta que paga la clase media. En un instante, si quieres, te puedo dar varios ejemplos de cómo esto significaría y lo aterrizamos a una persona, a una familia ecuatoriana. Y lo que proponemos es que esto sea de aplicación inmediata, es decir, que de aquí a 30, 40 días, más o menos, de aprobarse la reforma, nosotros podemos darle el beneficio. Y digo nosotros, no solo el gobierno, sino Asamblea y Gobierno, pueden darle el beneficio a la familia ecuatoriana, a la clase media, para que las personas que están en relación de dependencia ya tengan menos retenciones y por lo tanto aumente su salario neto de manera inmediata. Y ese es un beneficio directo. Son 340.000 personas los contribuyentes del impuesto a la renta, y son las 340.000 personas, el 99,8%, los
beneficiados de esta reforma tributaria que le pone más plata en el bolsillo de la familia A ver, ecuatoriana. ahí, ministro, es la pregunta de cajón. ¿Y en qué momento se dieron cuenta de esto cuando ustedes mismos propusieron en octubre del 2021 una reforma tributaria que hoy mismo ustedes la quieren cambiar? Esa reforma que realmente provocó un aumento del pago del impuesto a la renta para el sector de profesionales y buena parte de la clase media de la economía, ministro. Te hago varias reflexiones, ¿no? Yo entro junto al director del SRI, él en junio y yo en julio del 2022, y desde ese momento en adelante suceden dos cosas. Lo primero, bajamos el impuesto a la salida de divisas, bajamos el IVA en feriados, bajamos el ICE a productos de consumo masivo, armas y municiones, bajamos las tasas turísticas y ahora la propuesta de bajada de impuesto a la renta. Y bajamos aranceles también, se me quedaba esa en el tintero. Entonces, desde julio del 22 en adelante tienes eso, lo primero. Lo segundo, recuerda que hay una estrategia de orden fiscal alivio social. Entonces, el hueco, el déficit fiscal, si nos vamos antes del arranque del gobierno, era 7,7 puntos del Producto Interno Bruto, lo que es lo mismo como 8.000 millones de dólares. No es que hoy ya no hay hueco. Yo quiero ser claro, el orden fiscal no es un producto terminado, sino que es un proceso permanente. Hoy el déficit fiscal es mucho más pequeño, es bastante más manejable, pero no es un hueco inexistente. Siempre la visión ha sido dejar superávit de aquí hasta el 2025. Entonces, menciono esto porque, primero, desde que entramos nosotros, tienes una línea recta de bajada de impuestos y aumento de la recaudación. Segundo, recuerda que hasta diciembre del año pasado teníamos un acuerdo con el fondo que lo culminamos con éxito en diciembre, primera vez en décadas. Así que cualquier cambio no se podía hacer antes porque un acuerdo es como un contrato que debe ser respetado. Pero ya en este año tenemos, primero, una mejor situación, producto de que hemos bajado el déficit fiscal, producto de que, de acuerdo al Banco Mundial, Ecuador va a crecer este año al 3% y el promedio regional es de 1.1, 0.2 o 0.3%, dependiendo quién hace la proyección. Insisto, el promedio de crecimiento económico de los países vecinos en la región es del 1.1, 0.2, 0.3%, y Ecuador crecerá, de acuerdo al Banco Mundial, al menos un 3% este año, casi el triple del promedio regional. Entonces, por esas razones se lo puede plantear con certeza y tenemos la oportunidad de avanzar. Yo he dicho que no es un regresar al pasado a corregir algo en particular, porque piensa que en el caso de las deducciones de Fabricio es el triple de lo actual, pero no solo es el triple de lo actual, es más inclusive que lo que había antes, años atrás, los 15.294 dólares de deducción. Pero ponen eso de los 15.000 dólares que usted señala como techo de la deducción, ministro, pero incluyendo cargas familiares que no había antes. ¿Y qué pasa si el contribuyente no tiene cargas familiares? Vamos a dar ejemplos concretos porque, a ver, dele, ministro. Digamos, es un tema que hay que aterrizarlo a los casos de la gente que nos está escuchando. Voy a dar 2, 3 ejemplos, si me lo permite. Por ejemplo, una persona que tenga un sueldo bruto de 1.900 dólares, actualmente está pagando por impuesto a la renta 237 dólares. Con esta reforma tributaria que hemos enviado a la Asamblea, pagaría 0, tenga o no tenga cargas familiares. Ese caso es uno de los más grandes de todos. Les quiero ser clarísimo. Una persona que gana 1.900 salarios brutos actualmente paga 237 impuestos a la renta y con la reforma pagaría 0, teniendo cargas o no teniendo cargas familiares. Un asterisco o pie de página. Recuerda que en esta reforma introducimos como parte de los gastos deducibles algo novedoso, moderno y que es algo que los contribuyentes pedían, y es poder deducir los gastos en mascotas, de alimentación y de veterinario. Entonces eso también como algo adicional que existe con la reforma tributaria. Otro ejemplo de otro caso, una persona que tenga un sueldo ya no de 1.900, sino mayor, 2.400 dólares mensuales, sueldo bruto 2.400 dólares mensuales. Esa persona actualmente paga por impuesto a la renta 1.000 dólares, 999. Eso es lo que está pagando ahorita. Con la reforma que hemos planteado, va a pagar 459, la mitad, si no tiene cargas familiares, Fabricio. Si no tiene, pagaría la mitad. Y si tiene una carga, 183 dólares. Y si tiene más de una carga, o sea, 2, 0. Y en promedio la gente tiene 2 cargas. Entonces, esos son los casos concretos. Y te doy un tercero.
ya no sobre el tema del impuesto a la renta, sino sobre el otro tema que también introduce la reforma, donde le bajamos los impuestos a los microemprendedores. Y esto lo hacemos para dar atención a una disposición de la Corte Constitucional que había pedido que en el pago del RIMPE, que es $60 flat, por así decirlo, $60 anuales para un pequeño emprendedor, alguien que tiene ventas hasta $20,000 anuales, decía la Corte que no tenía eso proporcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bajado impuestos también para los emprendedores. Ejemplo, actualmente un emprendedor, una pequeña tienda de un barrio popular, ¿no? Que todos podemos visualmente imaginar una pequeña tienda en un barrio popular. Actualmente, venda lo que venda esa tienda, paga un impuesto fijo de $60. $60. Con esta reforma tributaria que hemos enviado, pagaría 0 si sus ventas anuales no superan los 2.500 o $5 anuales si sus ventas llegan hasta los $5.000. Entonces se puede ver claramente, Fabricio, cómo con esta reforma tributaria no es que es lo de antes, no, esto es mucho mejor, esto es una evolución, donde aquí la estrategia es poner más plata en el bolsillo de la gente. Insisto, llegamos en julio del 22, bajamos el impuesto a la salida de divisas, aumentamos la recaudación. Bajamos los ICES, aumentamos la recaudación. Hemos bajado IVA, hemos bajado aranceles, hemos aumentado la recaudación y ahora bajamos el impuesto a la renta a las personas naturales y bajamos los impuestos a los emprendedores con una estrategia de poner más plata en la economía, hacer que la plata gire y también de aumentar la recaudación. Ministro Arosemena, pero en contrapartida, por ejemplo, aquí yo recibo un mensaje de uno de nuestros oyentes que me dice, por ejemplo, yo no sabía este detalle, graban con el IVA las consultas veterinarias. ¿Es verdad eso? Son cosas que estaban de antes y son cosas que se pueden revisar también. Pensemos que es una propuesta muy bien pensada que tiene un solo sentido, ponerle más plata en el bolsillo a la gente. Y en la Asamblea pues corre el tiempo para que pueda ser mejorada, espero yo, debatida y en última instancia votada y aprobada. ¿Y por qué graban, y por qué plantean grabar con el 12% del IVA, entiendo, a los espectáculos públicos? Algunos promotores, empresarios del mundo del espectáculo han criticado esto. ¿Es así, ministro? ¿Cómo es? Gracias por la pregunta, porque aquí sí quisiera poder ampliar un poco y que reflexionemos juntos y la gente nos escuche sobre esto. Entonces, varias cosas, ¿no? Lo primero, nosotros ¿qué es lo que se está haciendo? Eliminando la exoneración del IVA a los espectáculos públicos. ¿Qué significa eso? Los espectáculos públicos no son servicios básicos de primera necesidad. O sea, las medicinas, los alimentos, la atención médica, eso sí está exonerado del IVA, porque esos sí son productos o servicios de primera necesidad y esos sí son indispensables en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. Pero los servicios, pero el IVA a espectáculos públicos de entretenimiento es algo distinto. No podemos decir que es exactamente lo mismo que el alimento o la medicina. Ahí hay un tema conceptual para reflexionar. Luego, los servicios artísticos y culturales, por ejemplo, la danza, el teatro, producción de audiovisuales, esos no pagan IVA. Hago énfasis en esto porque por ahí había habido gente que tal vez no había leído en detalle o estaba anticipándose algo que no estaba en el proyecto de ley enviado. Insisto, los servicios artísticos y culturales, como danza, teatro, producción de contenidos, no pagan IVA. Ahora, veamos cómo están los vecinos, los países de la región, Colombia, Perú y Chile. Ellos exoneran de IVA principalmente espectáculos artísticos y culturales, al igual que lo hacemos en Ecuador. Pero el IVA que hay en Colombia, Perú y Chile es muy superior al IVA que hay en el Ecuador. Entonces, en Colombia el IVA es 19%, en Perú es 18%, en Chile es 19%. Luego, también reflexionemos que el IVA, Fabricio, es al consumo, no a los negocios. ¿Por qué digo esto? Porque como regla general el IVA se compensa, el que uno paga con sus compras con el IVA que uno cobra en sus ventas. Entonces, para el tema de los organizadores, para hablar específicamente del organizador de un evento, de un espectáculo, ¿no? Entonces, como la norma vigente, el IVA que pagan los organizadores de un evento se compensa. El organizador tiene que contratar, por ejemplo, artistas extranjeros o nacionales para su espectáculo. Pero ese IVA no puede ser compensado al momento de él hacer todos esos pagos con IVA,
porque no tiene, las entradas no están cobrando IVA. Entonces ese IVA se convierte en un costo para los organizadores y les incrementa el precio de las entradas. Entonces, muy distinto a lo que se quiere decir, lo que se va a lograr es darle un beneficio para que pueda compensar el costo que actualmente tiene de las cosas que paga con IVA, pero eso, que el organizador no tiene ventas con IVA y no lo puede compensar. Eso quiero entenderle, ministro, porque esto también se habló la semana anterior. ¿El valor del IVA se lo va a trasladar necesariamente a las entradas que usted dice no pagan IVA hoy, pero pagarían IVA después? Mira, con la reforma, el IVA que pagan los organizadores en la contratación de artistas, como decimos, extranjeros o locales, se compensaría con el que cobrarían por las entradas a los espectáculos públicos. Pero eso no podría encarecer el valor de las entradas, que esto también han señalado los promotores artísticos. Mañana pasado traen uno de estos artistas de primer nivel, no sé, a Luis Miguel, a Bad Bunny, qué sé yo, y el valor de las entradas se encarecería mucho más, ministro. Mira, piensa lo que ya hemos hecho para abaratar el costo de los espectáculos públicos. Primero, lo que encarece los espectáculos públicos principalmente son las tasas locales, las tasas municipales. Esto te lo puede decir cualquier organizador cuando ve su desglose. Ese es el driver, digamos, ¿no? Ese es el costo que realmente les marca la diferencia, por un lado. Y luego recordemos que en este gobierno ya hemos eliminado la autorretención que tenían, que equivalía al 3% de los ingresos. Esto lo hicimos en una ley anterior. Eliminamos el anticipo del impuesto a la renta para los organizadores de espectáculos públicos. Entonces, con ello, actualmente los organizadores de eventos, de este tipo de espectáculos, liquidan y pagan la totalidad del impuesto, de su impuesto a la renta en abril del año siguiente, a diferencia del común denominador de los contribuyentes, quienes son sujetos a retenciones por cada venta que realizan. Entonces, ese beneficio justamente para abaratar es algo que ya se ha hecho para compensar. En todo caso, aquí de lo que se trata, Fabricio, es de esta reforma tributaria cuesta $200 millones al Estado, porque es plata que deja de recibir el fisco y la pone en el bolsillo del contribuyente a través de aumento de deducciones y menor pago del impuesto a la renta. Y todos coincidimos en que eso es positivo, no solamente porque por lo obvio, digamos, más plata en el bolsillo de la familia ecuatoriana, sino que la plata no se queda en el bolsillo, la plata gira, y eso también genera producción, ventas, consumo y generación de empleo, más gasto en entretenimiento, en lo básico, en todo. Entonces también tenemos que verlo desde una perspectiva general y no solamente desde la perspectiva particular. Por eso estamos convencidos que es una reforma tributaria muy positiva, es una reforma que le pone plata en el bolsillo a la gente y permite que el gobierno pueda tener recursos a través de un mayor dinamismo económico. Acá me están escribiendo uno de nuestros oyentes y dice: el RIMPE Popular nos cobran $60 solo por tener RUC. Si las declaraciones las tengo en cero, pero me cobran solo por tener RUC. ¿Esto va a cambiar? ¿Se mantiene o cómo es, ministro Arosemena? Así es. Ahí la idea es que eso cambie porque eso es injusto. Entonces, si una persona no tiene actividad y tiene que pagar esos $60, es injusto. Y algo más injusto, por ejemplo, una persona que venda $10,000 al año, por dar un ejemplo, actualmente paga lo mismo, $60, que si vendiera el doble, $20,000. Por eso la Corte dio la disposición de que tenía que haber progresividad. Y es para darle cumplimiento a la Corte, a esa disposición de la Corte Constitucional, que ahora el RIMPE, si tienes rentas de $2,500 para abajo, pagas 0, 1 y 2, y luego es proporcional, como te decía hace un momento en el ejemplo, donde dependiendo de tu nivel de ventas vas a tener un nivel impositivo, pero va a ser mucho menor que lo actual. En resumen, vas a tener a cientos de miles de microemprendedores pagando menos impuestos, pero al mismo tiempo generando mayor dinamismo económico, lo cual genera expectativas en un mediano plazo, no inmediato, pero un mediano plazo, de tener más dinamismo microeconómico y por lo tanto también mayor formalización y mayor recaudación. Ministro Arosemena, le agradezco por el tiempo y bueno, estamos expectantes y ya habrá oportunidad de seguir desmenuzando este proyecto de reforma tributaria que ya está en la Asamblea Nacional. Muy amable, ministro. Gracias, Fabricio, a las órdenes. Estamos adelante con esta reforma tributaria que baja impuestos a la clase media y le pone más plata en el bolsillo a la gente para sacar el Ecuador adelante.
Gracias a Pablo Arosemena Marriott, ministro de Economía y Finanzas, con su explicación sobre algunos de los detalles de este proyecto de reforma tributaria. He tratado de trasladar algunas de las inquietudes de nuestra audiencia. También le hemos dicho al ministro, hubo una reforma que el propio gobierno, sí, Pablo Arosemena no era ministro, pero el propio gobierno, el presidente Lasso, propuso en octubre del 2021 una reforma tributaria que hoy el mismo gobierno, el presidente Lasso, la está queriendo reformar a través justamente de este proyecto que está en manos de la Asamblea. En fin, la discusión está allí. 8:55 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.